Es una locura, es un contrasentido. La ley es yugo y el que quiera liberarse del yugo tiene que quebrarlo. El que predica a los trabajadores que dentro de la ley puede obtenerse la emancipación del proletariado es un embaucador, porque la ley ordena que no arranquemos de las manos del rico la riqueza que nos ha robado. Y la expropiación de la riqueza para el beneficio de todos es la condición sin la cual no puede conquistarse la emancipación humana. La ley es un freno, y con frenos no se puede llegar a la libertad. La ley castra, y los castrados no pueden aspirar a ser hombres. Las libertades conquistadas por la especie humana son la obra de los ilegales de todos los tiempos que tomaron las leyes en sus manos y las hicieron pedazos. El tirano muere a puñales, no con artículos del código. La expropiación se hace pisoteando la ley, no llevándola a cuestas. Por eso, los revolucionarios tenemos que ser forzosamente ilegales. Tenemos que salirnos del camino trillado de los convencionalismos y abrir nuevas vías en sus carnes viejas, ¿sí? Los surcos que dejó nuestro látigo al caer. Aquí estamos con la antorcha de la revolución en una mano y el programa del Partido Liberal en la otra, anunciando la guerra. No somos gemebundos mensajeros de paz, somos revolucionarios. Nuestras boletas electorales van a ser las balas que disparen nuestros fusiles. De hoy en adelante, los marrazos de los mercenarios del César no encontrarán el pecho inerme del ciudadano que ejercita sus funciones cívicas, sino las bayonetas de los rebeldes prontas a devolver golpe por golpe. Sería insensato responder con la ley a quien no respeta la ley. Sería absurdo abrir el código para defendernos de la agresión del puñal o de la ley fuga. ¿Talionizan? Talionicemos. ¿A balazos se nos quiere someter? Sometámoslos a balazos también. Ahora a trabajar. Que se aparten los cobardes, no los queremos. Para la revolución solo se alistan los valientes. Aquí estamos, como siempre, en nuestro puesto de combate. El martirio nos ha hecho más fuertes y más resueltos. Estamos prontos a más grandes sacrificios. Venimos a decir al pueblo mexicano que se acerca el día de su liberación. A nueva vista está la espléndida aurora del nuevo día. A nuestros oídos llega el rumor de la tormenta salvadora que está próxima a desencadenarse. Es que fermenta el espíritu revolucionario. Es que la patria entera es un volcán a punto de escupir colérico el fuego de sus entrañas. No más paz, es el grito de los valientes. Mejor la muerte que esta paz infame. La melena de los futuros héroes flota al aire a los primeros soplos de la tragedia que se avecina. Un acre, fuerte y sano aliento de guerra vigoriza el medio afeminado. El apóstol va anunciando de oído en oído cómo y cuándo comenzará la catástrofe. Y los rifles aguardan impacientes el momento de abandonar el escondite en que yacen para lucir altaneros bajo el sol de los combates. Mexicanos, a la guerra. De Regeneración, septiembre 3 de 1910. Bueno, yo comento, ¿no? Rápido. Me llama mucho la atención en todo lo que he leído escrito por Ricardo Flores Magón, un llamado constante a la conciencia de clase y a una conciencia de clase que se va desarrollando en la vida de Ricardo Flores Magón mismo y en sus escritos cada vez, cada vez se nota más clara sus posicionamientos de clase al extremo de que ya en estos últimos textos sus declaraciones van enfocadas directamente a que, bueno, los marxistas le llamamos ideología, ¿no? A que todo el sistema jurídico, todo el sistema educativo, la religión, son parte de un sistema de opresión. Y entonces le tiran muy fuerte a esos, a lo que ahora llamamos esos aparatos ideológicos, ¿no? Y, y luego me enchina un poco la piel, ¿no? De ver la pasión con la que escribía Ricardo Flores Magón. No sé si han leído los cuentos que escribía. Uy, se hacen una notabilidad sus cuentos. Este,
donde refleja siempre dos cosas: la necesidad de educarse para ser libres, que es una idea nacida de la modernidad, que Ricardo Flores Magón en su juventud fue muy admirador de la Revolución Francesa, es decir, de los ideales de la modernidad, y eso, la necesidad de educarse para la libertad, que es una semillita plantada en México por el Partido Liberal, el primero, el de Benito Juárez, y, y segundo, una, un marcadísimo posicionamiento de clase y de ataque sin cuartel, a las fuerzas ideológicas del sistema, ¿no? Especialmente a la religión y a la moral, ¿no? También, y a las leyes. Me llama mucho la atención también, por ejemplo, en este texto, que dice que el revolucionario no debe respetar la ley, ¿no? Si se acuerdan, el Partido Liberal nace como un llamamiento a hacernos, a darnos una ley como nación. Benito Juárez tiene muchos textos donde llama a forjarnos una ley que, que sea el eje rector de la construcción de la nación, ¿no? Y bueno, y Ricardo Flores Magón, pues yo creo que está un paso más adelante porque ya ve que la ley siempre es producto de los intereses de la clase que tiene el poder, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante cambio. Muy bien, ahora vamos a dar un poco de contexto histórico. Muchas gracias. Y en efecto, el caso de Ricardo Flores Magón es muy ilustrativo de esa cuna de intelectuales revolucionarios que se dan en el México de finales del siglo XIX y el siglo XX. Y es muy interesante porque se puede ver esta transición de este liberalismo republicano decimonónico que enarboló el sombrero frigio que se trae desde la Revolución Francesa a posturas más radicales que ya buscaban la eliminación de las clases del Estado y la propiedad privada. Pero pues es importante posicionar al sujeto en su contexto. Y para esto, pues, me doy el permiso de leer una breve semblanza sobre Ricardo Flores Magón. En primer momento, Ricardo Flores Magón nació el 16 de septiembre de 1873 en San Antonio, el Oxochitlán. Perdonen esa equivocación. Una pequeña comunidad mazateca del estado de Oaxaca, siendo sus padres Teodoro Flores y Margarita Magón Grajales. Aquí pues hay que puntualizar que su padre participó dentro de las tropas del liberalismo y también del porfirismo que mediante el plan de Tuxtepec eliminaron a Lerdo de Tejada. Ahora bien, desde su juventud, desde su juventud denunció los abusos del régimen porfirista, ganando renombre como luchador social a favor de la causa popular y obrera. Su postura política, según Doracila Carmona Dávila, una de sus biógrafas, transitó del liberalismo al anarquismo, siendo perseguido y apresado a lo largo de su vida por sus ideas. Se licenció como abogado en la Escuela Superior de Jurisprudencia y trabajó en periódicos de oposición como El Demócrata, llegando a fundar su propio periódico durante su estancia en la Ciudad de México, titulado El Regeneración, publicado entre 1900 y 1916. Y como señala el historiador Friedrich Katz en su obra De Díaz a Madero, el periódico llegó a tener alrededor de 25,000 lectores entre intelectuales, miembros de la clase media y obreros. Por sus críticas a Díaz, tuvo que huir al exilio, continuando con la edición del mismo en San Antonio, Texas, y más tarde en San Luis, Missouri, hacia 1902, establece una junta revolucionaria. Su estancia en Missouri es muy interesante porque es aquí donde conoce, según las fuentes, a la anarquista y feminista Emma Goldman, la que lo terminó por acercar al anarquismo. En el año de 1905 se reunió en San Luis, Missouri, un consejo organizador del Partido Liberal, presidido por Ricardo, con Juan Saravia como vicepresidente y Antonio Ignacio Villarreal como secretario. Este grupo de individuos aprobaron la fundación del partido y declararon La Regeneración como su órgano oficial, el periódico como su órgano oficial. Su lema: reforma,
libertad y justicia. Después de esto, acordaron organizar cédulas secretas en México que pudieran apoyar financieramente a los liberales mexicanos perseguidos. Desafortunadamente, los líderes del partido fueron arrestados en octubre y liberados gracias a la solidaridad de los trabajadores estadounidenses y mexicanos. Esto porque durante el Porfiriato había como una ley en Estados Unidos, curiosamente, de no intervención en asuntos mexicanos. Okay, bueno, para sus conveniencias. ¿Qué sucede? El 1 de julio de 1906 se publica el programa del Partido Liberal Mexicano, en un sobretiro del mismo periódico Regeneración, que alcanzó los 250,000 ejemplares y que anticipó las demandas que posteriormente se cristalizarían en la revolución o en algunas de las facciones de las revoluciones, porque ya no hay que hablar de revolución, sino de las revoluciones de 1910, que en algunos casos se cristalizarían en los preceptos de la Constitución de 1917. Sin embargo, y esto me gustaría que fuese un punto para dialogar y para debatir, Friedrich Katz, el historiador que anteriormente referencié, dice que la mayor debilidad del partido fue que nunca tuvo una influencia importante entre el campesinado. Ahora bien, para hablar de Magón y de la revolución, hay que hablar de su participación hasta cierto punto olvidada durante la revolución de 1910. Barajas Durán, quien citó a Claudio Limelitz, que es otro de los historiadores que ha trabajado a Flores Magón, en su obra El regreso del camarada Ricardo Flores Magón, establece que el punto de quiebre entre los dos caudillos se dio tras la imposición de Pino Suárez para el puesto de vicepresidente, faltando al anterior proyecto con Madero y Vázquez Gómez. Aunque hay que mencionarlo, las diferencias ideológicas entre ambos personajes pues eran claras. Madero buscaba un proyecto capitalista modernizador, reformista y pensado a largo plazo, con políticas graduales, sin cambiar los estamentos del antiguo régimen. Por su parte, el anarcosindicalismo buscaba en última instancia la destrucción del Estado y la abolición de la propiedad. Ahora bien, esas diferencias, pues en gran parte se pueden considerar como las causas de que el propio Magón rechazara la propuesta de Madero para fungir como vicepresidente, como candidato a vicepresidente en 1909, durante su encuentro en Coahuila. Eventualmente, cuando Madero llama a las armas en noviembre de 1910 y el Partido Liberal Mexicano se suma, pero aquí hay un punto interesante. La dirección del partido dice que hay que sumarnos a la rebelión, pero sin hacer causa común con los maderistas. O sea, vamos a pelear con ellos, pero no queremos sus mismos objetivos. Continúan los historiadores y dicen que Madero, se da la batalla de Ciudad Juárez, que es la que termina por expulsar al dictador Porfirio Díaz de la República, pues Madero quiso subordinar a los libertarios, ¿no? No lo logró. Entonces envió a Francisco Villa para que apresara a los jefes y desarmara a las tropas. Y lo lograron. Así que después de la toma de la plaza, pues Madero busca acercarse a Ricardo, pero Magón se niega al diálogo. Y de este modo sería como el 24 de mayo de 1911, el Partido Liberal Mexicano publicó un manifiesto donde acusaba a Madero de haber traicionado a la revolución. Y eso es algo interesantísimo, porque, bueno, tenemos relacionado a estos movimientos durante el Porfiriato con el programa publicado en 1906, pero también con su participación en las revueltas de Río Blanco y Cananea. Y también en 1900, este intento, después de que los de las banderas rojas toman Mexicali y Tijuana, de intentar separar el Estado para crear una república socialista. Que hay un historiador muy bueno que si quieren después les paso el dato, donde hace un estudio de cómo fue este proyecto que pues fracasó. Pero sobre todo se ha olvidado esa parte del magonismo que se ha trabajado desde la historia de la prensa y la caricatura a partir de las críticas al maderismo. En mi caso, yo he trabajado en algunos momentos la caricatura política de prensa, en periódicos como El Aguizote o El Hijo del Aguizote,
que en 1902 recibe entre sus filas a Ricardo. Y el 5 de febrero de ese mismo año, en el palco del edificio del periódico, se publica o se toma esta foto, que pues es icónica, es histórica y ha trascendido pues los años, ¿no? Que es esta imagen de la Constitución ha muerto. Que sería como la parte en la que cerraría y sería de esta manera en la que pues se deja en claro pues cuál era el contexto y quién era Ricardo Flores Magón. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es más bien una plática entre todos para, pues sí, una plática, ¿no? Para aportar al tema, ¿no? Pero más relajado. Yo quería empezar diciendo, bueno, hablando sobre lo que mencionaba Lobo, acerca de que uno de sus errores, entre comillas, fue no tener como tanto impacto en el ámbito campesino. Pero es que yo, o sea, para empezar, no se puede hablar de un solo movimiento obrero en México, ¿no? En, entonces, o sea, resulta complicado pretender que un solo tipo de organización pueda abarcar toda la diversidad de trabajadores que había durante el porfiriato en México. Entonces no creo que haya sido un error, simplemente pues, no se pudo. Y aparte, bueno, el porfiriato pues es muy famoso por haber sido muy represivo y ser consciente de tal represión hacia los trabajadores que se manifestaban políticamente, ¿no? O que mostraban, ¿no? Tener cierta militancia política. Y el caso de Flores Magón es muy importante porque durante el porfiriato no había tantas organizaciones que mostraran estas características, más que unas que se llamaban mutualidades, y por eso es que Flores Magón es tan perseguido, y por eso mismo fue que se exilió y aún así lo continuaron persiguiendo. Entonces era un poco difícil y muy complicado. No sé si alguien más quiere hablar. Pues yo tengo aquí textos, de los textos que habló Lobo. Por ejemplo, tengo aquí la respuesta que da Flores Magón cuando le ofrecen un puesto en el gobierno. Aquí la tengo. Y tengo también, pues obvio, el manifiesto del, a ver, ¿cómo se le llama? Manifiesto del Partido Liberal de 1911. Aquí lo tengo, pues por si quieren. La respuesta es más breve, ¿no? Pero bueno, no sé si quieren alguna lecturilla, pues aquí hay. Bueno, chance y antes de empezar a leer más de lo que escribió Flores Magón, creo que sería importante como contextualizar por qué es importante ver lo que se escribía durante esa época, especialmente Flores Magón, ¿no? Que yo creo que en varias de las ocasiones que hemos estado platicando, yo siempre he tenido este aire de pesimismo revolucionario, ¿no? De que siempre los textos contemporáneos tratan de llevar la retórica hacia qué hacer cuando vas perdiendo, ¿no? Así me gusta ponerlo, ¿no? ¿Qué hacer cuando vamos perdiendo? Y retomar lo que decía Flores Magón, se me hace hasta refrescante, ¿no? No me acuerdo cómo lo pusiste, pero hasta se le enchina la piel a uno de decirte que, la verga, antes sí existía esa lucha de clases, ¿cómo decirlo? Llamativa, o bueno, no llamativa, sino como efervescente y subversiva, que se toma ahora como cosas del pasado, aparentemente. Quisiera, sería el uso de mi parte decir de que hay que retomar otra vez ese tipo de, de luchas o de pensamientos, porque pues sería intentar cambiar la visión de las personas, ¿no? Lo cual se me haría iluso. Pero es bueno ver que existe como
bueno, históricamente, que existió, pues, este tipo de luchas en México. A pesar de todo el contexto histórico que estaba pasando en ese momento, los pensamientos revolucionarios se podían dar, ¿no? En un momento tan tenso, y no sé si sea causa-consecuencia o sea, de que la misma represión causaba ese tipo de pensamiento revolucionario, o el pensamiento revolucionario surgía por el contexto global que estaba este, burbujeando en ese entonces, ¿no? En inicios del siglo XX. Pero siempre bueno, no sé, no quiero verlo como anhelar los tiempos pasados, que puede ser un problema, ¿no? Cuando se habla de los revolucionarios del siglo XX. Flores Magón tiene varias cosas que actualmente veríamos bueno, no con malos ojos, sino con este, una, una, una experiencia nueva, en el que muchos de los textos de Flores Magón hablan de que se practicaba un comunismo en las comunidades indígenas, un comunismo primitivo y cosas así, que actualmente pues estaríamos aplicándoles un revisionismo, ¿no? Yo perdón, creo que me estoy extendiendo mucho con esta idea, pero solamente quería dar como llevar la conversación para allá, ¿no? De que por qué es importante ahorita hablar de Flores Magón, por qué es importante conocer la historia, por qué queremos tener este tipo de discusiones. Tenía el micrófono apagado, perdón. Fíjate, Conejo, que me llama mucho la atención lo que dices, porque a mí me parece que es súper actual el pensamiento de Ricardo Flores Magón, pero especialmente el fenómeno del Partido Liberal Mexicano y su evolución hacia ideas que eran de avanzada en ese tiempo, ¿no? Su paso del nacionalismo al internacionalismo, de la defensa de la Constitución de 1857 a la idea de que había que reformar radicalmente todo el sistema, etcétera. Pero una cosa que por lo que estoy ahorita trabajando me llama muchísimo la atención del magonismo del Partido Liberal Mexicano es que, fíjense, una cosa que me parece muy interesante es eh, su apelación a los sentimientos. Son muy sentidos, sus textos están escritos con las entrañas y su literatura. O sea, los cuentos de Ricardo Flores Magón tienen calidad independientemente de que estén escritos en el contexto de una lucha revolucionaria. Y, y es que pasa algo muy interesante con esto, porque este tipo de luchas revolucionarias, como pasó en la Revolución Francesa, necesitan fundar una moral y necesitan construir un sentido y unas vías de integración social que permitan que la persona no quede en el abandono o no quede en la indefensión, en la desesperanza, cuando se rompen las estructuras ideológicas anteriores. Si ven, el Partido Liberal Mexicano está llamando al ateísmo abiertamente. O sea, está promoviendo el ateísmo, la destrucción de las instituciones, y entonces surge la pregunta, bueno, pero ¿no crees que a la gente que tiene menos preparación, la ruptura con esas instituciones y con esas ideologías la va a dejar en el limbo? Efectivamente. Entonces también hay parte de la lucha revolucionaria y que yo creo que es lo que más se ha descuidado en las organizaciones marxistas de nuestra época, es cuidar la construcción de de una comunidad que encuentre afinidad ideológica, pero moral también, y al mismo tiempo dado que es una ideología moderna y las ideologías modernas suelen plantear la cultura como algo que va a suceder a la era de las religiones, ¿no? Entonces, generar esa cultura de la que van a abrevar las nuevas generaciones
para formarse una moral, para formarse un nuevo sentido común, diría Gramsci, ¿no? Y entonces veo muy clara esa preocupación aquí en Ricardo Flores Magón, y creo que esa es una de las grandes fortalezas de su movimiento, ¿no? Incluso, y bueno, se sabe que los militantes del Partido Liberal Mexicano eran gente ultra comprometida, que tenían además una visión de sacrificio, pero en sentido de privilegio de lo colectivo ante lo individual. Y al mismo tiempo, pues al ser anarquista, también, o sea, también había una exaltación de la libertad individual, ¿no? Y fíjense, en el trasfondo está esa cuestión que siempre se saca para combatir a los socialistas, de que, no, los liberales pugnan por la libertad individual y los socialistas pugnan por lo colectivo. Es falsa, es una falsa dicotomía. No es cierto, en el capitalismo no hay libertad individual y tampoco se privilegia lo colectivo. No hay libertad individual, porque no puede haber individuos sanos cuando la colectividad está destruida, cuando se ha nutrido de un entorno tan corrompido y tan basado en la materialidad, en el consumo, ¿no? Entonces y estas visiones, siempre me parece que los anarquistas luego aportan esa parte de lo literario y de lo más humano, ¿no? Que sí hace mucha falta, ¿no? Muchísima falta. Cambio. Vas, mi lobo. Excelente. Estoy de acuerdo con ustedes. Y nada más para puntualizar unos datos que mencionábamos, esta postura frente a la iglesia. El programa del Partido Mexicano establece: serán considerados negocios mercantiles y por lo tanto deberán pagar impuestos. También establecía o decretaba la nacionalización de los bienes del y la clausura de la iglesia, escuelas y colegios confesionales. Por otro lado, había algo que había comentado Araña al principio, que a lo cual lo crítica que hacía Katz, sentido que es un error por todo un movimiento tendrán a su como revolución. Luego te quería estás cortando mucho. Era esa idea. Perdón, bro, casi no se escuchó nada de lo que dijiste. Te estás cortando acá muy machín. Chingado. ¿Qué onda, si oyes? A ver, ya se escuchó nada, Ya pero se a lo mejor ya no dijo. Sigo hablando, tal cual, ya se escucha mejor. A ver, dale, porque ahorita sí se escuchó, pero no se había escuchado. Muy bien, pues en sí general, pues esto que mencionaba, que en el partido del programa liberal mexicano se estipulaba que los negocios mercantiles y por lo tanto deberían pagar impuestos, nacionalización, dando antismo de las leyes de reforma de la Constitución del 50 y del esta sentido de este movimiento que fuera servido corta en el norte del país, que en su mayor industria y que tenía ese asunto de efervescencia más o lucha más fuera. Recordemos,
a principios del siglo XX mexicano, las zonas del centro, sur y sureste estaban, en su mayoría eran zonas agrarias, eran zonas rurales. No por nada surge el zapatismo aquí. Y por ejemplo, hay un acotamiento muy interesante, que es una crítica, esta crítica, como mencionaba Araña, a Katz, de que hasta el fin y al cabo este programa no permeó supuestamente entre los campesinos, pues hay que matizarlo. Por ejemplo, muchos no saben que uno de los ideólogos principales del zapatismo fue Antonio Díaz Soto y Gama. Antonio Díaz Soto y Gama es otro personaje que me ha llamado la atención porque él participa con Magón en la primera etapa del movimiento. Pero cuando todo se derrumba, ya hacia 1911, cuando rompen con la Revolución Maderista, él se va con el zapatismo. Y aquí es interesante porque otro de los puntos en común entre el zapatismo y el Partido Liberal Mexicano es, sí, su anticapitalismo, pero también su antimaderismo. Hay que mencionarlo, los zapatistas eran antimaderistas. Entonces, aquí se da un fenómeno que lo había señalado Carlos Fuentes en la segunda mitad del siglo pasado. La Revolución Mexicana, pues no estremeció tanto al país que hizo que el norte y el sur se conocieran, que el mexicano del sur se viera y se entendiera a partir de ponerse enfrente en el espejo del mexicano del norte, que los norteños conocieran el mole, que los sureños conocieran la carne asada, pero que también las comunidades indígenas del sur, sureste del país, conocieran estos pensamientos más radicalizados que se habían gestado en el norte y que no habían podido llegar a otras zonas del país hasta que se expulsa a Díaz, hasta que se da la dictadura de Huerta y se da la lucha de facciones. No sería hasta este momento que es en el país donde se permean toda esta ola de pensamientos radicales. Y un caso que después estaría interesante hablar, quizá en otro momento, es el de Felipe Carrillo Puerto. También personajazo de la República de Yucatán, de la hermana República de Yucatán, o del estado yucateco, que pues establece un gobierno aparte mientras todas las facciones se estaban peleando acá. Pues en Yucatán pues implementaron una escuela racionalista de corte abierto, socialista, anticlerical, y o sea, hay muchísimo de lo que nos hace falta hablar. Y ya para finalizar mi intervención, a lo que comentaba Conejo Negro, esta melancolía pesimista o fatalista que a veces resurge cuando vemos este tipo de movimientos en la historia del país. Hay un libro muy bueno de un historiador italiano que se llama Enzo Traverso, titulado Melancolía de Izquierda. Y él, pues, estudia cómo en el presente hay o está resurgiendo este interés por volver a hablar de estos temas que algunos grupos de derecha pues dicen que terminaron con la caída del muro de Berlín, supuestamente y estúpidamente. Pero que esta melancolía de izquierdas, por así decirlo, de izquierdas, pues este interés por volver a ver a Magón, estudiar otra vez a los autores, a Marx, volverlo a releer, pues habla de que está volviendo a aflorar, como a principios del siglo XX mexicano, pues estas posturas políticas y estos proyectos a futuro. Y ya con eso termino yo. Sí, adelante, Conejo. Es que, chingado, ¿cómo me gusta platicar de ese tema? No porque como que tenga esa melancolía también, supongo que también en cierta manera, pero se me hace siempre bueno revisar lo que era la vanguardia en esa época y ver cuál es la vanguardia ahora, ¿no? ¿Qué es lo que ha evolucionado? Y por ahí, en algún momento, Nutria se acuerda que me prestó un libro que hablaba de cómo la lucha, ya ni siquiera marxistas, ¿no? Las de mediana izquierda tienden mucho a la recuperación de lo local, a la recuperación de lo tradicional y cosas así. Ahí en el libro de Imperio, y cómo antes la vanguardia de los marxistas era
el internacionalismo, ¿no? Cómo la lucha de clases iba enfocada a la lucha por los trabajadores del mundo, cómo era ese llamado a romper con la idea del Estado capitalista y romper con esa idea del nacionalismo que estaba destruyendo en ese tiempo a los países de Europa, ¿no? Con con el surgimiento de los movimientos fascistas y ese tipo de situaciones que estaban dando en ese momento, y cómo se busca que exista una idea de, bueno, ¿no? El ejemplo que ponen es por qué el himno de los marxistas era la internacional, ¿no? Este, y cómo esa idea del internacionalismo se perdió en algún momento, y ahora muchas de las luchas de izquierda tienden a la búsqueda de lo local. Entonces, lo que, para no hacer un juicio de que, está bien o está mal que se vaya atendiendo ese tipo de cosas, yo, yo creo que realmente lo importante es aplicar esas vanguardias que existían para ver por qué se tendía a la lucha internacional y por qué se tendía a la lucha anticlerical y por qué se tendía a la lucha de la destrucción de las instituciones, y cómo eso ha tenido repercusiones a lo largo de la historia aquí en México, viendo el pensamiento de Magón, este, y qué es lo que nos ha causado eso en la actualidad, ¿no? ¿Cuál es nuestra vanguardia si es que existe, ¿no? ¿Cuál es, que suena muy pesimista, ¿no? Perdón por llevar ese tono otra vez. Cuál es la vanguardia? ¿Qué es lo que estamos luchando? ¿A qué es lo que queremos tender? ¿Qué es lo que queremos buscar? No tanto como para revivir los viejos ideales de el, el, el internacionalismo y la lucha que a lo mejor sí, pues, no quiero dar como el juicio de que deberíamos o no deberíamos, sino que, qué es lo que nos ha dejado, ¿no? Y hacia dónde queremos llegar. Mm, bueno, cambio. Vas, Cameron. Yo creo que, bueno, ya estamos hablando acá de otro tema un poco, pero aportando un poquito a la parte de como esta parte de la derrota, yo creo que es algo muy común que, digamos, y las razones son quizá justas, pero es común de que uno cuando se dice, que soy rojo o la fregada, se tenga que hablar, por ejemplo, de la Unión Soviética, ¿no? Aún para comunistas que ni siquiera nos tocó que existieran, ¿no? Que cuando llegamos a este mundo ya ni siquiera llevaba décadas más bien la, la famosa Unión Soviética muerta y yo creo que eso se ve mucho en organizaciones de izquierda, pero organizaciones de izquierda de veras, en donde muchas veces hay como una diferencia generacional muy interesante, ¿no? Ves acá un güey que chance y le tocó hacer en la secundaria bailes de Fortnite y de que un viejito que luchó en la guerrilla, ¿no? Este, y las razones son claras, materiales, ¿no? Es decir, a todas estas personas millennials que les tocó nacer o en los ochentas, pues, pero que les tocó nacer en un momento en donde aparentemente el capitalismo había triunfado y solamente nos esperaba la buena vida a todos en general, pues había muchos menos incentivos de preguntarse si podía haber, si podría hacerse la vida de otra forma, ¿no? Este, y digamos, es común en todas las sociedades, pero en particularmente en nuestra sociedad moderna, con nuestros medios de comunicación modernos, todo lo vemos con ojos de... Más bien, no podemos ponernos en los zapatos de las personas del pasado y todo lo vemos con los ojos del presente. Y como las caricaturas como los Picapiedra, en donde pues los Picapiedras se supone que cavernícolas, pero son cavernícolas que viven en una sociedad de consumo, con coches y tienen que ir a trabajar y tienen un jefe. Definitivamente nadie piensa, los Picapiedras son una representación buena de cómo vivían los cavernícolas, pero
Pero el punto es que, digamos, eso que lo vemos en los Picapiedra, lo vemos en muchas otras cosas, ¿no? O sea, nosotros nos imaginamos quizá al México de hace 100 años como un México parecido al de ahorita, pero un poquito más pobre, ¿no? Yo qué sé, con casas más coloniales. Este, entonces, digamos que ya es la parte preocupante, ya no es tanto hablar de Flores Magón, quizá, pero la parte preocupante porque como que somos la primera generación, ¿no? Que está viviendo peor que sus papás. Y se habla mucho más en jóvenes, ¿no? Que dicen, mm, yo que sé, mi abuelito, le tocó acá la revolución, o mi bisabuelo le tocó la revolución, y pues le tocó vivir en la pobreza. Pero después, a mi abuelo, le tocó vivir la mitad de su vida en la pobreza, y ya después, mejoró su nivel de vida, y ya después nuestros papás no pues ya mejoraron un poquito más su nivel de vida, y ya después o más bien el bisabuelo tenía acá de que, porque le tocó repartición de tierras, tenía la mitad de un ejido. Después mi abuelo pues le tocó acá de que se puede comprar 3 casas, y ya mi papá pues nada más acá de que la casa en la que vive, y uno le toca vivir con su papá, ¿no? Y de que si uno tiene hijos pues le van a tocar vivir a los hijos, vivir con sus abuelos. Y por eso también creo que, digamos, es inevitable que estas ideas vuelvan a surgir, porque las condiciones materiales no han cambiado, ¿no? Ya no es Porfirio Díaz el que acá es señor explotador, pero ya puede ser Salinas Pliego, ¿no? Que es el diablo. Este, entonces, mientras esas condiciones no cambien, y desgraciadamente se ve que se agudizan, por acá el cambio climático, yo que sé, la repartición a través del mundo en bloques, y no bloques así como izquierda y derecha, ¿no? De que capitalistas y comunistas, sino bloques de imperios digamos, afortunadamente nos toca vivir, digo, para bien o para mal, somos el patio de Estados Unidos, entonces seguramente no nos toca acá la Tercera Guerra Mundial directamente, pero pues ya lo vemos, ¿no? Cada vez se deterioran más las condiciones del status quo, y quizá, bueno, no, quizá desgraciadamente no hay en la mente colectiva general una idea clara de qué es lo que queremos hacer para el futuro, y yo creo que como no hay una idea clara hacia el futuro, pues hay que ver qué hicieron la gente del pasado. Vas, Lobo. Gracias. Y en efecto, sí es como esta importancia de... Yo siempre he dicho que los actuales anarquistas o los actuales comunistas, marxistas, etcétera, pues tienen aquí en México una vastedad, una riqueza intelectual, política, de personajes, de movimientos que plantearon proyectos políticos. Una cosa es que se resolvieran, pero que los plantearon en un momento que se pueden y se deben recuperar. Se tiene el movimiento ferrocarrilero con Demetrio Vallejo, se tienen intelectuales como Magón y Soto y Gama, y se tienen ya a políticos como Felipe Carrillo Puerto y Francisco Mujica. Entonces aquí tenemos, por lo menos en la primera mitad del siglo XX y hasta los 60, proyectos que son necesarios de estudiar. Y aquí, por ejemplo, hay un caso que a mí me llama mucho la atención, de algo que está surgiendo en algunos países de habla hispana, desde España, que se llaman como vanguardias iberófonas, que son como una subvariante dentro del marxismo-leninismo, que plantean un proyecto político nuevo a partir de la filosofía de un cuate español que ya falleció, Gustavo Bueno, que es el materialismo político. Y es interesante cómo ellos plantean 6 generaciones de izquierdas de manera internacional. La primera es la jacobina de la Revolución Francesa. La segunda es la izquierda liberal española de la Constitución de Cádiz y que llegó a México con el liberalismo decimonónico. La tercera es la izquierda libertaria anarquista, que en este caso la podemos ver con Magón, pero en el caso español también se puede ver con la CNT durante la Guerra Civil Española. También está la izquierda socialdemócrata de finales del 19 y principios del 20, la izquierda comunista y la URSS,
que es la quinta generación, y la sexta generación, que es la que sigue de vanguardia, que es la asiática maoísta con la China actual, la China popular. Pero sí es interesante ver cómo ellos ya plantearon un proceso, ¿no? Una historia de las izquierdas que han existido a lo largo de la historia. Pues aquí en México hay que hacer lo mismo, porque una cosa que yo he visto, que de la cual sería interesante platicar, es esta idea que mencionaba Conejo, que sí, el internacionalismo, pero también la parte local. Entonces sería importante, pues sí, no dejar de lado ese internacionalismo, pero también plantear la necesidad que para plantear un concreto responda a las necesidades y la realidad histórica, económica y política de México, se estudie el caso mexicano. Se estudien estos personajes, se estudien estos movimientos, se debata y se ponga a diálogo con lo que pasó y está pasando en otros países, se lleguen a puntos en común y se planteen proyectos a futuro, que es lo que ya he estado repitiendo, pero creo que es lo que hace falta. Ese diálogo entre pasado, presente y futuro, pero también este diálogo que se da en el presente de los diferentes proyectos que se están haciendo en otros lados, ¿no? O en caso, aquí en el caso mexicano, lo que se está haciendo en Aguascalientes con lo que se está haciendo en Zacatecas, con lo que se está haciendo en Ciudad de México, con lo que se está haciendo en Yucatán, con lo que se está haciendo en Chihuahua, para ver, de nuevo, quizás suene redundante, pues estos puntos en común para plantear proyectos en común. Me voy a dar la palabra a mí misma. Pero es que quería comentarles como un dato curioso, ¿no? Porque hace poquito hice un trabajo sobre el movimiento obrero de Latinoamérica, antes de la revolución, ¿no? Pero bueno, después platicando con mi profesor, que es un historiador colombiano, platicando con mi profesor, que es un historiador colombiano, me decía que la Revolución Mexicana ha sido trabajada por demás investigadores e historiadores de otros países como este gran movimiento, ¿no? O sea, como que la Revolución Mexicana llegó a ser lo que fue la Revolución Rusa, ¿no? Para nosotros, para otros países latinoamericanos. Entonces, no sé, a mí me sorprendió mucho. Yo dije, wow. Porque sí, incluso antes de la Revolución Mexicana ya se presentaban movimientos obreros mejor organizados y que tenían más eficacia en México que en otros países latinoamericanos. Y obviamente muy diferentes a los que se presentaban en Europa y en América del Norte. Y por ejemplo, esto que decían de el internacionalismo, me acuerdo que una de las cosas que diferenciaba mucho a México de otros países latinoamericanos fue el anarcosindicalismo, que tenía justamente esta característica de buscar una huelga revolucionaria general, ¿no? A diferencia de otros que buscaban las mejoras de las condiciones inmediatas, ¿no? Entonces está interesante. A ver, vas, camarón. O nutria, no sé quién quiera. Dale, dale. Vas. Yo así como rápida, ¿no? Este, creo que también es importante ver como acá muchas de las propuestas que tenían en el pasado, porque, porque cuando las contrastamos con, por ejemplo, lo que es izquierda hoy, pues realmente vemos y yo difícilmente llamaría a partidos de, ¿cómo se llama? De ahorita de izquierda. No porque estén a la izquierda de los partidos de derecha, significa que los partidos que ahorita se denominan o se autodenominan de izquierda sean realmente de izquierda, porque muchas veces uno ve programas políticos de figuras incluso americanas, ¿no? De presidentes norteamericanos, demócratas, y muchos de esos programas terminan siendo mucho más radicales
que lo que hoy tenemos como izquierda radical, ¿no? Incluso en el gobierno actualmente, como la parte de la discusión de la reducción de la jornada laboral. Pasamos de, de que una jornada de 8 horas como estándar sea una idea radical, ¿no? Hace 100 años supuestamente se logró reducir la jornada laboral, pero en la práctica, mucho después, y más a mediados del siglo pasado, además de que las jornadas eran más largas y más intensas, el poder adquisitivo de las personas había caído mucho. O sea, desde los 80s, que la década perdida, la inflación se comió todas las ganancias que habían tenido los trabajadores hasta esa época, y realmente no ha habido una subida sustancial por ejemplo, del salario mínimo con respecto a la inflación como hasta el 2015, paradójicamente con Peña Nieto, que vino a fregar todavía más la situación. Ya hasta que ahorita el cabecita de algodón empieza, por ejemplo, a aumentar el salario mínimo, ¿no? Pero bueno, el punto es ¿no? Que realmente no es que haya mucha izquierda hoy, por ejemplo, en el país, izquierda, vamos a decirlo de veras, sino más bien que está muy a la derecha todo. Entonces, cualquier güey que tenga una idea como, no, vamos a dejar que se muera la gente pobre de hambre, ya es un radical que va a expropiar los medios de producción. Y por eso creo que, de nuevo, volviendo al valor de echar la vista para atrás, en cuanto a ahorita pues, el tema que nos reúne, es precisamente también en ver que muchas de las peticiones no son peticiones necesariamente nuevas, ¿no? Y sí, digamos, no vivimos quizá nosotros, ¿no? Nuestro círculo tan mal como vivía algún campesino a inicios del siglo pasado, pero realmente no es que estemos pidiendo, o bueno, más bien no es que el gobierno actual o los partidos supuestamente de izquierda actuales estén pidiendo un adelanto, más bien es eso, ¿no? Los partidos de izquierda se han convertido conservadores en el sentido de que no estamos ya pidiendo de forma progresiva aumentar los derechos de los trabajadores, sino simplemente recuperar algunos que se perdieron, ¿no? Entonces los conservadores ya no son necesariamente los de derecha que quieren conservar la situación, sino muchas veces somos los de izquierda que queremos volver a una época quizá que nunca existió, pero una época en la que supuestamente pues había más igualdad, ¿no? Más oportunidades, ¿no? Quizá igualdad nunca hubo, pero uno puede decir, pues igualdades porque yo que sé, uno bajaba de la sierra y tenía, ya que sé, una universidad, y ahorita ni siquiera eso, ¿no? Entonces, por eso, insistir pues en que muchas veces ni siquiera es que uno suene tan radical, sino es que la situación se ha ido tan a la fregada y el espectro político tan a la derecha, que cualquier persona que tenga una idea relativamente moderada, de centro propiamente dicho, es considerada como un hereje y un radical que va a expropiar a tus hijos. Sí, fíjate, estamos tan hechos a la derecha. Sí, tienes razón totalmente. O sea, estamos tan sometidos a la ideología de derecha que cualquier cosita a la izquierda de ellos ya se llama izquierda. Es sorprendente hablando de Flores Magón. Hablando de Flores Magón, me sorprende siempre encontrarme gente de clase trabajadora que admira a Porfirio Díaz, por ejemplo, ¿no? Porque los ideólogos, los historiadores como Krause o Aguilar Camino, esa banda, han escrito, o sea, han escrito libros para reivindicar la figura de los personajes afines a la derecha, ¿no? Para reivindicar, por ejemplo, es más, lo que hace el mismo Armesilla, ¿no? Que decían ahorita de las vanguardias iberófonas, ¿no? Armesilla reivindica
eh, de que mientras más rápido se imperialice el mundo, lo estoy parafraseando obviamente, mientras más rápido se imperialice el mundo, entonces ya los trabajadores no van a tener que centrarse en luchas locales, sino que van a poder tomar el gran poder imperial, ¿no? O sea, cosas, bueno, a mí me parecen bastante fantásticas, ¿no? Como en general el proyecto de la iberofonía, me parece que ya de entrada, desde que no reconozcan, desde que no sean capaces de reconocer que sus posturas con respecto a la colonización de América son totalmente ideológicas, o sea, eso es lo que les dicen en la escuela a los niños españoles que vinieron a civilizarnos, que, como cito literalmente Armesilla, que aquí era gente que se comían entre ellos, tremenda ignorancia, ¿no? De no ponerse ni siquiera a investigar qué significado ritual y religioso tan profundo tenía el consumo de carne humana aquí, ¿no? Y cómo, y los momentos determinados en los que se practicaba, ¿no? Bueno, etcétera. Y bueno, a lo que voy es que sí está está muy potente la ideología de derecha y te encuentras gente que reivindica la figura de Porfirio Díaz, gente trabajadora, o sea, hicieron un gran trabajo los pinches ideólogos de derecha, ¿no? Lees a Ricardo Flores Magón, lees a John Kenneth Turner, que dicen los de derecha que era pagado por el gobierno, bueno, pero pues si los intereses del gobierno norteamericano estaban ligados con los del porfiriato, ¿no? Etcétera, ¿no? Lees el mismo Tomochic, ¿no? De Heriberto Frías, eh, eh, no hay prácticamente literatura de la época. Los escritores que simplemente no querían meterse en cuestiones que no querían hablar mal del régimen, pues mejor hablaban de otras cosas, ¿no? Pero no encuentras de la época quien diga, no, en México, bueno, claro, los alabadores que ha habido siempre, ¿no? Pero que se diga que se niegue, pues, que se niegue lo de Valle Nacional, por ejemplo, lo de las huelgas de Cananea y Río Blanco, lo del encarcelamiento de los opositores, de los periodistas, lo de Belisario Domínguez. O sea, ¿quién niega esas cosas, no? Que el porfiriato, las cosas supuestamente buenas que trajo, son cosas que naturalmente se hubieran dado en un sistema capitalista que tiende al desarrollo económico, pero que se hizo sobre la sangre del pueblo y la miseria y el empobrecimiento y el saqueo de recursos naturales del país. Bueno, y nada más quería decir una cosita sobre el internacionalismo y el localismo, hablando de la esperanza, ¿no? Es muy complicada, fíjate que nos meten mucho la idea luego del internacionalismo en las organizaciones políticas, pero yo lo que me di cuenta es que es un internacionalismo burocrático el que se maneja en las organizaciones, o sea, mandar saludos a congresos, ese es el internacionalismo, ¿no? De repente dar difusión a algunas cosas que pasan. Y, y yo creo que el problema real sí es el del localismo, o sea, mientras no haya un trabajo local, de trabajo con las luchas locales, paréntesis, estuvieron a punto de agredir a compañeros de aquí del bosque de Cobos, de la comunidad del Malacate, y las organizaciones marxistas, o sea, ni se enteraron, ¿no? Bueno, mientras, mientras no haya un trabajo local de concientización y de resistencia, el internacionalismo no significa nada. El internacionalismo entre intelectuales no significa nada. Bueno, entonces, bueno, cambio. Pues nomás para decir que estoy de acuerdo contigo respecto al internacionalismo. Y por ejemplo, aquí hay que ver, pues ya para ir cerrando, pues sí, voltear a ver el pasado estrictamente mexicano, para ver qué se ha hecho y qué se ha planteado y qué se ha buscado hacer, para ver cómo podemos en la actualidad
plantear nuevos proyectos. Y aquí, por ejemplo, yo siempre he dicho que también se puede, si no, comiencen, no sé, a recomendar lecturas, leanse a Eduardo Luz, uno de los fans, que también fue un personaje muy importante en la mitad del siglo pasado, y para cerrar de una manera romántica, novelística, pues mencionar lo siguiente. Como se ha mencionado, en personajes como Magón y en otros intelectuales, se ve esta preocupación por la literatura, por los cuentos, por Heriberto Frías, la escritura de crónicas. Y es algo que a veces se pasa por alto, que es, no hay que dejar de lado que estos personajes se crearon y se formaron en un planteamiento filosófico como el positivismo, que le dio solidez al porfiriato y que murió junto con el porfiriato. Pero en respuesta de ellos, personajes como Magón, pero también el grupo del Ateneo de la Juventud, con Antonio Caso y con José Vasconcelos, respondieron por medio de una literatura romántica que viene desde el liberalismo decimonónico con Juárez, con Ignacio Ramírez en Nigromante, con Guillermo Prieto. Entonces es necesario empezar a conectar esa historia del Nigromante, de Prieto, de Magón, y hasta Rius y hasta la actualidad, para ver cómo se pueden tener otros casos en el cual pues, nos entendamos como mexicanos, que podemos plantear proyectos propios y que se ven hacia sí mismos sin que estén ignorantes de lo que pasa en otros planteamientos. Y por mi parte, pues esto sería todo. Sale, concluye acá Araña y ya. Después iba a decir, no sé si alguien quiera decir algo más o si no, ya lo acabamos. Ya duró 1 hora, ¿no? Bueno, yo nada más una cosa rápida. El Partido Liberal Mexicano tenía programa, como ya dijeron varias veces, y eran súper organizados, o sea, casi no parecían anarquistas, ¿no? Así, y yo creo que hay mucho que aprenderle, o sea, pero llevarlo a la práctica, ¿no? La búsqueda, igual que, fíjense, en Flores Magón hay una conciencia de lo que dice Lenin en el qué hacer, ¿no? De que se necesita un órgano de prensa que unifique, que transmita las ideas y que genere organización, que sería el símil actual de un órgano de prensa al nivel de Iskra o al nivel de Regeneración. ¿Qué se puede plantear como un órgano de prensa coordinador que coordine los esfuerzos, que unifique la línea, que promueva las ideas, que haga todo eso al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué puede ser ahora, no? A mí, yo tengo muchísima duda de si los medios electrónicos, dentro de los medios electrónicos puede pasar algo así, ¿no? Porque pienso que la misma forma de acceder a la información en los medios electrónicos aleja esas posibilidades. Pero bueno, son cosas, es la discusión candente del momento, ¿no? Que tendríamos que estar discutiendo. ¿Cómo generar esos espacios de organización, de comunicación, que vayan generando crecimiento, ¿no? El que hacer que parte 2. Bueno, cambio. Gracias por invitarme. Bueno, entonces, ¿ya no hay nada más? ¿No? Nada. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí fue el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Y pues sí, y pues ya, eso es todo. No sé si todos se quieren.